En el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur estamos en constante evolución. Porque queremos conectar contigo, te llevamos temas de interés jurídico de una manera fácil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Muy buenas tardes, gracias por estar de nuevamente con nosotros en Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur que llega hacia usted a través de la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Mi nombre es Livia Vázquez, yo soy directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este Poder Judicial y el día de hoy me encuentro acompañada en la conducción por la magistrada y consejera de la Judicatura, Abigail Jiménez Montalvo. Muchas gracias, magistrada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Livia? Es un gusto estar en esta emisión de Hablemos de Justicia, compartiendo un nuevo tema con todas y con todos ustedes que nos sintonizan. Esta tarde tenemos como invitado al magistrado Rodrigo Serrano Castro. Él es titular de la primera sala unitaria en materia civil de este Honorable Tribunal Superior de Justicia, quien nos compartirá el tema del contenido normativo general del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Para mí un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación, directora licenciada Livia Vázquez, magistrada y consejera Abigail Jiménez Montalvo. Pues la verdad, agradecemos la invitación a este programa de difusión jurídica que está a cargo pues del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, sobre un tema muy relevante que, como ya se decía, la expedición muy recientemente de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a aplicar para toda la República, y que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pues sí, efectivamente arrancaríamos con eso, magistrado, y como bien lo dijo usted, ya fue aprobado y fue publicado en el Diario Oficial el pasado, si no me equivoco, 7 de junio. Así es. Y pues la idea es justamente homologar los procedimientos tanto en materia civil como familiar. ¿Qué antecedentes nos puede dar de esta reforma y cómo fue que llegamos hasta aquí? Sí, muy interesante la pregunta, licenciada, porque efectivamente pues se tiene la noticia de que ya se expidió este nuevo código, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué? Bueno, se tiene información diversa, pero la más relevante sería que de las revisiones que se hacían estadísticas, los censos nacionales de justicia que llevó a cabo el INEGI en años recientes, 2017, 2018, se advertía un crecimiento muy alto de los asuntos en los juzgados del Fuero Común en toda la República, asuntos que tenían que ver con dos materias, la materia civil y la familiar, y que el número y el porcentaje de estos asuntos en realidad llegaban al 70% del total de otras materias, como puede ser la materia penal, como puede ser la materia mercantil, como puede ser alguna otra materia, justicia para adolescentes, etcétera. Entonces el universo de asuntos que se llevan a cabo en los juzgados sobre estos diferendos jurídicos es del 70%. Ese fue un punto que llamó la atención. Y después la necesidad de que los procedimientos pudieran agilizarse, pudieran hacerse, pues responder un poco al principio de justicia pronta y expedita, de tal manera que se genera una reforma a la Constitución de 3 artículos, el artículo 16, el 17 y el 73. El 73 refiere a las facultades que tiene el Congreso de la Unión en general, pero se le faculta para que expida una nueva disposición normativa de procedimientos en estas materias que van a aplicar para toda la República. ¿Por qué se le faculta? Porque anteriormente esta facultad estaba en los congresos locales. Cada entidad federativa, como sabemos, cuenta con su código civil y su código procesal civil y familiar. Pero a partir de este momento, por la relevancia del tema, por la necesidad de agilizar y homologar
estos asuntos en toda la República, darle mayor certeza y mayor prontitud, se decide darle facultades al Congreso de la Unión a través de esta reforma al artículo 73, fracción 30. Se reforma también el 16, decía yo, donde se incorpora ya el principio de oralidad para estos juicios, de tal manera que ante esa circunstancia y ante ese escenario, pues es el antecedente de este nuevo ordenamiento trascendente para la vida jurídica de México. Sí, definitivamente nos va a venir a cambiar el procedimiento en estas materias tan relevantes, la materia civil y familiar, y como bien lo refiere el doctor, el 70% de todos los asuntos, del universo de asuntos que se llevan en los tribunales corresponden a estas materias, tan solo el 40% corresponde a la materia familiar. Entonces la intención, pues, como lo señala el doctor, es agilizar los procedimientos, ¿no? Y por eso las reformas tan relevantes. Y recordemos también que todas estas reformas provienen de lo que conocemos como la justicia cotidiana, que es la finalidad de que los tribunales seamos más cercanos con las personas, la inmediación, el que el juez conozca del asunto de viva voz de las partes, ¿no? Como ya tenemos, exactamente, magistrada. Como ya tenemos en la materia acusatoria, en materia penal, en donde los jueces tienen estos principios y atienden personalmente directamente a los involucrados, y también en materia de oralidad mercantil ya tenemos la oralidad, pues, y también se han visto los beneficios de este tipo de procedimientos que son más ágiles, y pues ahora esta materia de civil y familiar pues también entra con este rol que creo que va a ser muy benéfico sobre todo para los justiciables, ¿no, doctor? Así es, magistrada, efectivamente. Bueno, y ahora, en el marco que ya nos viene comentando usted con los antecedentes, ¿cómo surgió el propósito de legislar este Código Nacional? ¿Podría explicarnos así como de manera general cuáles son los temas o asuntos que se privilegiaron o que tienen prioridad desde la perspectiva de los legisladores federales, de los diputados, senadores, y entendemos con la participación de diversos sectores? Sí, con mucho gusto. Efectivamente, fue un proceso prolongado de elaboración de este documento jurídico que cuenta con más de 1000 artículos. Sí. Y que realmente pues participaron especialistas, barras de abogados, no solamente pues los propios legisladores federales, diputados y senadores. Tuvo una participación muy destacada también la CONATRIP, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores, que son pues en realidad los que operarán esta norma al momento de impartir justicia. Pero sí hubo ciertas líneas, como comentas, magistrada, o prioridades que se señalaron. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, la visión del derecho civil y del derecho familiar es una visión que se tiene en este código desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto en realidad no se tenían en los códigos procesales de la República Mexicana porque pues recordemos que la reforma en esta materia data del 2011. Entonces, hay una perspectiva de derechos humanos. Se privilegia también, desde luego, el interés superior del menor, que si bien es cierto, ya se venía trabajando en eso, se incorpora ya al Código Nacional esta premisa. Otro elemento importante es la oralidad, es decir, los procedimientos, los juicios o los procedimientos en forma de juicio tendrán que generar certeza y se deberán de procesar a través de la oralidad, que esto implica también que el juez o la jueza estén frente a las partes. Eso, el principio de inmediación que comentaba, magistrada, en el sentido de que la justicia sea, digamos, directamente frente a quienes la solicitan. Un poco de manera paulatina, el expediente aquel frío, aquellos expedientes voluminosos, a veces un tomo, 2 tomos o 3 tomos, pues poco a poco esto va a ir cambiando, porque
se tendrá que tener la convicción del juez al momento de juzgar en el intercambio directo con las partes que están presentes en las audiencias orales. Otro punto vendría a ser la perspectiva de género, para que se pueda siempre pensar en la igualdad entre hombre y mujer, y que lógicamente también, si bien es cierto, hay protocolos ya en este sentido, disposiciones de la Suprema Corte, etcétera, pero ya lo tenemos ahora en un ordenamiento como del que estamos hablando. Otra cuestión muy novedosa y que se privilegió también fue, digamos, lo que tiene que ver con el juicio electrónico y en línea. Sí. Ya la pandemia nos había llevado al Poder Judicial y a los poderes judiciales de la República Mexicana a introducir una serie de elementos que tenían que ver con las cuestiones digitales, las notificaciones electrónicas, la utilización del correo electrónico, algunas videoconferencias o reuniones virtuales, por aquel distanciamiento social que tuvimos que padecer durante los años 2020-2021. Entonces, todo esto que ya teníamos algunos acuerdos, los poderes judiciales estaban en acuerdos, en circulares, sí. Ahora ya están como premisa fundamental. Otro punto también importante tiene que ver con las cuestiones de no sustitución de la voluntad de aquellas personas que tienen alguna dificultad física o psíquica para hacer valer su voluntad. Es decir, lo que se conoce como capacidad jurídica. Una de las líneas centrales fue precisamente que se elimine ese prejuicio de considerar a algunas personas con cierta discapacidad, que puede ser física o puede ser psíquica, pero que se tiene que buscar la manera y la responsabilidad por parte del juez para que la voluntad de estas personas se exprese jurídicamente, que no vulneremos su voluntad, de tal manera que fue otra gran vertiente o prioridad. Y por último, lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que también coincidió con la denominada Ley 3 de 3, donde pues aquellos deudores alimentarios que se retrasen o que entren en mora en sus obligaciones fundamentales de cubrir los alimentos, pues van a estar ya señalados, registrados en una base de datos nacional que tendrá a su cargo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y donde pues tendrán que enfrentar esa irresponsabilidad, porque los alimentos son un derecho fundamental desde la perspectiva precisamente de los derechos humanos, y quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias estarán sujetos incluso a sanciones como el retiro del pasaporte, el no salir del país, otras sanciones que pueden aplicarse ya con estas disposiciones. Entonces, estos han sido los ejes fundamentales, magistrada. Pues excelente. Magistrado, se nos viene el tiempo encima. ¿Le parece si vamos a una pausa? Con todo gusto. Vamos a una pausa. Esto es Hablemos de Justicia, ya regresamos. Estamos de regreso en Hablemos de Justicia, gracias por continuar con nosotros. Quiero recordarle nuestras páginas oficiales www.tribunalbcs.gov.mx, también nos encuentra en Facebook como @tribunalbcs y estamos en Twitter. El día de hoy se está con nosotros el magistrado Rodrigo Serrano Castro, él es el titular de la primera sala unitaria en materia civil y nos está hablando acerca del contenido normativo general del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Livia, estábamos escuchando la respuesta anterior en donde el doctor nos platicaba sobre las prioridades que se tuvieron por los legisladores para este código, ¿no? Y veíamos y comentábamos ahorita en el intermedio, qué importante que se hayan traído todos los criterios que ya tiene la Corte, la Suprema Corte incluso se han
invocado los tratados internacionales, es decir, ya el código viene muchísimo más completo y viene a suplir obviamente a los códigos de todos los estados, pero ya con esta perspectiva, ¿no, doctor? De muy proteccionista, ya trayendo de oficio el que los jueces tengamos que revisar estos principios usando ya no como los protocolos, por ejemplo, de actuación. Exactamente. Que actualmente son nada más, si los quieres tomar, no son obligatorios y ahora ya nos va a obligar esta legislación a utilizarlos, ¿no? Así es, magistrada Abigail. Efectivamente, es decir, si bien es cierto, ya eran principios que se conocían, pues estaba un poco sujeto a que se aplicara o se medio aplicara o se medio considerara o no. Ahora se sientan las bases normativas en el código, que es donde deben de estar, pero precisamente como se señala, disposiciones que ya la Corte se había pronunciado, por ejemplo, sobre el interés superior de la niñez, o sobre perspectiva de género, o la visión de la materia familiar desde los derechos humanos, o estos protocolos a los que se hace referencia, donde ya se tenían, pero igual había una dispersión, y ahora pues este código aplicará para toda la República. Los juzgadores necesariamente tendrán que guiarse ya por estas disposiciones nuevas a partir de la entrada en vigor en cada una de las entidades de la República. Y de hecho nos comenta también el doctor sobre el estado de interdicción, que como comercial ya hicimos un programa, también tenemos grabado un programa con la licenciada Claudia Cota, con la jueza, en donde también ella nos viene a hablar de cómo están actualmente ya este procedimiento manejándose con la convención para las personas con alguna discapacidad. Entonces también como comercial para que lo vean, y es muy ad hoc al tema que estamos platicando, ¿no? Muy bien. Bien, y en relación a lo que nos comentaba, magistrado, los principios rectores que guían o que guiarán esta nueva forma de aplicación de la justicia civil y familiar, entendemos que ya están contemplados en este código, ¿verdad? Exactamente, licenciada Livia. El código tiene una estructura o se compone, digamos, por 10 libros. Sí. Así se le denomina. El primer libro se llama Sistema de Impartición de Justicia Civil y Familiar, y ahí vienen las disposiciones generales. Y precisamente en el artículo 7 se señalan 17 principios rectores que van a regir tanto en la materia civil como en la familiar para todo lo que se desarrolla posteriormente en el propio código, en los libros subsiguientes. Me voy a permitir rápidamente darle lectura a los principios rectores. El primero es acceso a la justicia, concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta, oralidad, perspectiva de género, preclusión, privacidad y publicidad. Alguien me preguntaba hace unos días, en el caso de la privacidad y la publicidad, como que hay una contradicción, me decía. Lo que pasa es de que la publicidad está prevista para la materia civil. Es decir, los juicios, las audiencias podrán ser públicas. Y para la materia familiar rige la privacidad para la protección de datos personales y todo lo que tiene que ver con el entorno familiar. Entonces, pues estos principios rectores que están en el artículo 7, pues son muy importantes. Ya decíamos, la inmediación, la perspectiva de género, etcétera. Tendrán que regir todos los procesos y los procedimientos a partir de estas normas de la mayor importancia para el desahogo de todos los juicios. Sí, principios novedosos como la lealtad procesal, ¿no? Esa que en verdad nos hace mucha falta para todos, esta educación, para ¿no? la autoridad jurisdiccional y para las partes también. Sí, también el principio de la litis abierta o la litis cerrada, ¿no, doctor?
También es una parte muy interesante porque le da también al juez o a la jueza una mayor participación para detectar situaciones, pues más allá del momento inicial se fija una litis, pero pues esta se puede modificar cuando hay intereses superiores en el seno familiar, por ejemplo. Sí, entonces sí, estos temas que nos van a traer mucho para estudiar, ¿no? Y vamos a seguir buscando también esta capacitación, porque sí es muy importante el que estemos al pendiente de todo lo nuevo, ¿no? Doctor, existe una inquietud muy válida por parte de los abogados y abogadas litigantes, por la ciudadanía en general, respecto a qué día va a iniciar en el Estado esta legislación. Esta aplicación, entendemos que ya está en vigor, en su publicación ya está hecha en el Diario Oficial de la Federación, pero operativamente, ¿qué sucederá? Sí, muy importante porque efectivamente muchos abogados, abogadas o en general ciudadanas han preguntado. Ya está publicado, como se ha dicho, en el 7 de junio. Ya es una ley, ya es un código vigente, digamos, en términos jurídicos, porque después del proceso legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, aprobada por ambas cámaras, el documento, el código se va al Ejecutivo Federal, quien tiene la facultad de publicación, y se ha publicado ya. Sin embargo, en los artículos transitorios hay lo que se conoce como vacatio legis, en el sentido de que se da un plazo máximo para la operatividad del código en lo que se hacen las adecuaciones pues correspondientes. Se da un plazo máximo al 2027, al abril del 2027, que son 4 años, para que en ese lapso se lleven a cabo acciones encaminadas al mejoramiento de la infraestructura, tecnologías, organización, planeación, capacitación, buscar los espacios adecuados para las salas de oralidad, de tal manera que se tendrá que generar una declaratoria en cada entidad federativa por el Congreso del Estado a petición del Poder Judicial local, para que se diga con toda precisión cuándo iniciamos ya a aplicar estas disposiciones, ya aterrizándola, digamos, en el trabajo cotidiano. No deberá exceder de abril del 2027. Puede ser en el 2025, puede ser en 2 años, pero no deberá exceder del 2027. Como plazo máximo. Como plazo máximo, magistrado. Muy bien, gracias. Magistrado, y bueno, hace algún momento pues ya platicábamos que estos juicios orales ya se tienen en otras materias como mercantil, penal, laboral. ¿Cómo será en la materia civil y familiar? ¿Cómo estará por etapas? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, efectivamente. Se trata, pues, como comentábamos, de que el juez o la jueza esté presente con las partes al momento de resolver. La regla general es de que sean 2 audiencias, es decir, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. En la audiencia preliminar es la preparación de todo lo que se pueda tener en materia probatoria, solicitud de información, allegarse de elementos, estudio del caso, presentación, contestación de demanda, la audiencia preliminar. Y la siguiente audiencia es la de juicio, donde el juez, frente a las partes, a los promoventes de ese juicio, de manera verbal tendrá que argumentar cuál es el fallo que se va a dar, de tal manera que hablamos de 2 momentos nada más, de 2 audiencias donde se tendrá que resolver, y esto obviamente va a necesariamente hacer los juicios mucho más ágiles, menos prolongados, y la regla general son 2 audiencias. Pudiera haber una audiencia que se ordene por el juez o la jueza en situaciones muy necesarias, ¿no? Por incidentes, ¿no? Puede ser. Alguna cuestión, pero la regla general son 2 audiencias, cómo se llevará este asunto. El resultado que da el juez al momento de hacer su fallo es oral,
habrá una minuta mínima, le llaman, Un acta. Ajá. donde vendrán los resolutivos por escrito, pero todo lo demás es oral. Es decir, las partes tendrán 10 minutos cada una para sus alegatos finales, de tal manera que pues esto es algo que estaba pidiendo la sociedad desde hace muchos años, precisamente porque la oralidad no nos había llegado a estas materias. Y creo que ha sido un modelo pues que ha beneficiado a la justicia en otras materias, tanto que se está retomando ya ahora en estas, ¿no? Ha funcionado en la materia mercantil, ha funcionado en la materia penal, creo que la materia laboral también. Tiene algo de mixto también en la laboral, pero pues llegó la hora de los juicios orales en estas materias. Oiga, doctor, y no nada más en primera instancia, también en segunda instancia tendremos oralidad. Entonces, sí, bien. Efectivamente. En el penal acusatorio también tenemos las audiencias de oralidad, pero en materia civil y familiar todavía no la teníamos, así que también este código nos ordena toda la razón, el hacerlo, ¿no? Doctor, pues se nos ha acabado el tiempo, así que ¿algo más que desea agregar para finalizar o algún último mensaje? Pues agradecer al Poder Judicial del Estado, al Consejo de la Judicatura, a ustedes esta invitación, decirles pues que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo importante para precisamente ir preparando todo el terreno. Aquí la magistrada, además consejera y quien preside la Comisión de Carrera Judicial y Capacitación, toda la parte, digamos, administrativa y de infraestructura y de requerimientos que se van a necesitar para la instrumentación y llevar a la práctica este código ya en un tiempo muy breve. Entonces, pues agradecerles, y yo creo que sí felicitarnos porque este código es un código que tiene una relevancia fundamental. Ya cuando entre en vigor en todas las entidades de la República, se habrán de abrogar los códigos procesales de cada entidad de la República, incluso el Código Procesal Federal. El Federal de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Se van a abrogar, sí. Que incluso pues ya por lo tanto se convierte este Código Nacional de Procedimientos Civiles supletorio para lo mercantil y para pues otras materias, ¿no? Sí. Bien, pues excelente, ya estamos en la parte final, magistrado, pues agradecerle el que haya estado con nosotros. Estuvo con nosotros el magistrado Rodrigo Serrano Castro, titular de la primera sala unitaria en materia civil. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buena tarde, muchas gracias. Bien, nos despedimos, agradecerle también a la magistrada y consejera de la Judicatura, Abigail Jiménez Montalvo, el que haya estado el día de hoy en esta conducción. Yo soy Livia Vázquez y nos vemos hasta la siguiente.